Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta noche. Como oraba el hermano Josué, estamos en los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 21 y nos falta el capítulo 22. Estas son ya la parte final, ¿verdad? Y el tema en general que vamos a estar desarrollando estas próximas semanas, quizás van a ser unas 4 semanas o unas 6 semanas. Vamos a hablar, hermanos, del cielo, de nuestro hogar, cómo va a ser nuestro hogar. Y esperamos tener a través de estos 2 capítulos una perspectiva más clara de lo que va a ser nuestro hogar eterno, nuestro hogar celestial, nuestro hogar eterno. Vamos a estar hablando del orden, ¿verdad? En ese hogar, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde se va a instaurar el reino de Dios, el reino eterno de nuestro Dios. ¿Cómo va a ser ese orden? Vamos a hablar de las naciones en ese nuevo mundo, en ese nuevo cielo. Vamos a hablar de los también, ¿verdad? De la eternidad de los perdidos, de los que no creyeron el Evangelio. Y vamos a hablar, hermanos, esta noche del cuerpo con el que vamos a habitar en ese lugar. Y para eso quiero que leamos los primeros 7 versículos del capítulo 21, si me acompañan, por favor. El cuerpo nuevo, ese va a ser nuestro tema esta noche, el cuerpo nuevo. Vi, dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es nuestro hogar eterno, ¿verdad? Cielo y tierra, ambos, juntos. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá ahí lágrimas. Dice, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que tiene que ver con la vida actual ya pasó en este momento. Dice, y el que estaba sentado en el trono blanco que vimos la semana pasada, el que estaba sentado en el trono, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vamos a leer el 8 también. Pero dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, antes de ver detalles o considerar cómo será ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y la forma y el orden de la vida allí, en ese lugar, en ese hogar eterno, debemos meditar primero en los que vivirán allí, en nosotros, los creyentes, y en qué forma lo haremos, en qué forma vamos a vivir allí en ese lugar, en qué manera habitaremos allí, cómo entramos allí y cómo será el cuerpo con el que habitaremos allí, ese cuerpo nuevo. Vamos a meditar en eso antes de hablar del lugar, vamos a hablar del cuerpo con el que vamos a vivir allí, que nos permitirá, hermanos, vivir y disfrutar ahí del gozo
perpetuo que tendrán todos los que, como todos nosotros, como se nos había prometido. ¿Qué cuerpo hemos de tener para poder disfrutar, hermanos, de todas las promesas y de todo lo que será la vida en ese lugar, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde mora la justicia? Hermanos, necesitamos un cuerpo especial, ¿verdad? Para poder disfrutar los gozos, la felicidad sin fin que se nos ofrece, ¿verdad? A través del Evangelio. Necesitamos un cuerpo diferente. Necesitamos un cuerpo con algunas características para poder disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, Isaías 51. Veamos un versículo por lo menos aquí. Vamos a leer algunos versículos aquí en Isaías esta noche. Pero mire Isaías 51, versículo 11. Dice, ciertamente dice, volverán los redimidos de Jehová. Es un canto, ¿verdad? Que cantamos. Volverán, dice, a Sión cantando. Volverán los redimidos, dice, volverán a Sión. Sión es el monte donde está Jerusalén, ¿verdad? La nueva Jerusalén va a estar en ese monte también. Dice, volverán a Sión cantando. ¿Y qué va a pasar, hermanos, ahí? Dice, gozo perpetuo. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrán lágrimas. Y lo contrario a eso es gozo. Y dice, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. No sé cuántos nos hemos reído hasta el cansancio alguna vez, quizás todos, ¿verdad? Porque nos hacían cosquillas cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Y nos reímos o nos contaron un chiste o algo pasó que nos reímos hasta ya no podernos reír más, ¿verdad? Ya no puede nuestro cuerpo reír más, ¿verdad? Bueno, el gozo ahí en el cielo va a ser perpetuo. Entonces, o sea, nuestro cuerpo actualmente no estaría preparado este cuerpo para poder tener gozo perpetuo, hermano. Porque este cuerpo hasta de eso se cansa, ¿verdad? Se cansa de reír en nuestro cuerpo, pero allí en la eternidad ese cuerpo va a poder gozar de ese gozo perpetuo que vamos a tener ahí. El Salmo 37 en el versículo 11 dice que los mansos heredarán la tierra, dice. Y Mateo, ¿verdad? Jesús cita este salmo en Mateo 5, en el mensaje de las bienaventuranzas, ¿verdad? Salmo 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea, su reino, el reino de Jesucristo, el reino del príncipe eterno, del príncipe de paz, el Señor Jesucristo, ese reino tendrá gozo perpetuo, tendrá paz perpetua, paz sin límite, la abundancia de paz. Isaías en el capítulo 11 dice que Él es príncipe de paz y su reino no tendría límite, la paz, ¿verdad?, de su reino. Entonces es paz abundante, sin límites, y es gozo perpetuo, gozo y paz para siempre. Y dice, los mansos recibirán la tierra como heredad. Jesús dijo eso. Entonces, estos cielos nuevos y esta tierra nueva los vamos a heredar, ¿verdad? Los vamos a heredar, es una herencia. Los mansos, dice, heredarán la tierra. Vamos a heredar esa tierra nueva, esos cielos nuevos. El Señor nos lo da como herencia a nosotros, a sus hijos. Entonces, hermanos, meditemos un poquito primero. Este cuerpo nuevo lo recibirán los que fueron justificados por medio del Evangelio. Solamente ellos recibirán
este cuerpo nuevo, los que han sido justificados por medio del Evangelio. Esta es la entrada a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, a ese hogar eterno. La puerta de entrada es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la fe en Él. Si esta noche usted está aquí y no ha creído en el Señor Jesucristo, esta es una noche que Dios ha preparado para que usted le diga: Señor, yo te necesito. Sálvame, justifícame. Porque la Biblia enseña que por las obras de la ley ninguno se va a poder justificar delante de Dios, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada cuando estemos en el juicio del gran trono blanco. Nadie va a poder justificarse por sus obras delante del Señor. Nadie lo va a poder hacer. Por muchas buenas obras que usted haya hecho, no va a ser suficiente para entrar a este lugar. Necesitamos entrar ahí por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es el único medio, es el único camino, no hay otro camino, no hay otra manera de entrar a este lugar eterno, a este hogar eterno, sino solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, al morir por nosotros, derramar su sangre por nuestros pecados. La Biblia dice que no hay ninguno que no haya pecado. Todos hemos pecado, dice. Todos hemos ofendido a Dios de alguna manera. Todos hemos desobedecido los mandamientos de Dios y por tanto estamos excluidos de esa gloria eterna, del privilegio de disfrutar de esa tierra nueva y de ese cielo nuevo. Estamos excluidos, pero por medio del Evangelio, por medio de la justicia de Cristo que Él nos otorga gratuitamente por medio de la fe en Él, entonces tenemos entrada a ese lugar. Dice Efesios, si me acompañan, Efesios capítulo 1, mire lo que dice relacionado a lo que estábamos hablando de ese cuerpo nuevo, de esa herencia que vamos a recibir los creyentes, los cristianos, los que hemos creído el Evangelio. Entonces se nos dice aquí, Pablo dice, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación, dice. Y habiendo creído en Él. O sea, escucharon la palabra, escucharon el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, dice, ¿qué ocurrió cuando creímos en Él? Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que el Espíritu Santo eran las arras, dice, ¿de qué, hermanos? De nuestra herencia, dice. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando fuimos salvos, porque creímos el Evangelio, la palabra de verdad, entonces lo que ocurrió espiritualmente hablando y legalmente hablando es que ocurrió una transacción, como cuando usted va a una casa comercial, ¿verdad? Y compra algo ahí. Entonces, normalmente o a veces compramos y damos una prima, unas arras, ¿verdad? Usted da unas arras, una prima. Con eso está usted garantizando de que usted va a completar el negocio, ¿verdad? Y da la prima. Entonces, el día que creímos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos regenera, nos hace nuevas criaturas, y lo que ocurre allí es que ese Espíritu Santo que viene a morar al corazón de esa persona son las arras, es como el anticipo que garantiza la transacción completa. Dice, por eso dice, hasta dice,
Son las arras de nuestra herencia hasta la redención, o sea, hasta la compra completa, dice, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Entonces, la herencia, esa herencia, hermanos, tiene que ver con lo que ya leímos. La herencia de la tierra nueva y los cielos nuevos es una herencia que Dios les da a sus hijos, a los que creyeron el Evangelio, a los que recibieron las palabras del Evangelio y creyeron. Dios les dio unas arras para poder recibir la herencia completa de la posesión adquirida, dice, y eso para alabanza de su gloria. Ahora, en Romanos capítulo 8, leamos el versículo 23 para completar bien lo que está hablando Pablo aquí. Romanos capítulo 8, versículo 23. Cuando el Señor regrese en gloria, que en este momento ya ocurrió el regreso del Señor, ¿verdad? Ya lo vimos. Para establecer su reino, cuando Él regrese en gloria, para establecer su reino eterno aquí en la tierra, entonces ahí en la resurrección de los muertos, seremos completamente adoptados y redimidos. Y ahí se nos dará un cuerpo nuevo con el cual podremos reflejar cabalmente nuestra identidad como príncipes, como hijos de Dios. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, dice, o sea, hablando de la creación, de la renovación, la tierra quiere ser renovada, está hablando. La tierra, la creación quiere llegar a este momento que estamos aquí en el capítulo 21. Dice, Pablo está hablando ahí de que la tierra misma, la creación misma, gime, dice, desea la redención, ser renovadas, convertirse en una tierra nueva, toda la creación. Pero entonces dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos. Los que tenemos el Espíritu Santo, las primicias, las arras del Espíritu, dice. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, ¿cuál es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la etapa final de la obra de salvación. La obra de salvación comenzó con la elección incondicional de Dios desde la eternidad. Desde ahí comenzó la obra de salvación. Dios dice a los que antes conoció, a estos también. Él nos conoció, Él nos eligió incondicionalmente en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y esa obra que comenzó ahí, aquí se completa en la resurrección de los muertos. Dice hasta llegar a esa posesión adquirida, la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la glorificación se le llama a eso también, ¿verdad? Porque a los que escogió, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, la etapa final es que Él en la resurrección nos da un cuerpo nuevo. A eso se le llama la redención de nuestro cuerpo. Él nos va a dar un cuerpo nuevo para poder entrar y disfrutar de ese lugar que está descrito en el capítulo 21 y 22. Y es la etapa final del proceso de salvación, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo, la liberación de nuestro cuerpo, la adopción. O sea, ahí es cuando completamente somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, entramos a ese nuevo cielo y esa nueva tierra como justos. Entramos como hijos de Dios, como herederos de Dios, como coherederos con Cristo Jesús. Solo ellos entrarán en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, los coherederos de Cristo, ¿verdad? Los hermanos de Cristo.
los justos, los que han sido justificados por la sangre de Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo. Y los que han sido adoptados y se les ha dado esta vestidura nueva, este cuerpo nuevo, esta nueva vestimenta, un cuerpo regenerado, transformado, renovado, redimido, con el cual entramos y tomamos posesión de esa herencia en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Isaías, si me acompañan a Isaías capítulo 60, versículo 21, mire lo que dice Isaías, el capítulo 60 de Isaías es una descripción de este cielo nuevo y de esta tierra nueva también. Isaías 60, leamos el versículo 21. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos. O sea, porque han sido justificados, como estamos explicando. Todos ellos serán justos y por eso dice, para siempre heredarán la tierra, para siempre. Estamos hablando del reino eterno. No estamos hablando, como ya dijimos semanas atrás, de 1000 años, estamos hablando del reino eterno. Ellos heredarán la tierra para siempre. Dice, son renuevos de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. Ellos, dice, heredarán la tierra, todos ellos serán justos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice lo contrario a lo que dice Isaías. Pablo pregunta, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, hace una pregunta que está afirmando lo contrario de lo que acabamos de leer y de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que los mansos, los justos heredarán la tierra, ¿verdad? Y para heredar esa tierra ellos han sido justificados y han recibido la posesión completa de esa salvación, de esa herencia, un cuerpo nuevo con el cual heredan todas estas cosas como hijos de Dios, adoptados. Al recibir ese cuerpo nuevo, ellos están completamente adoptados como hijos de Dios. Pablo dice, ¿no saben que los injustos, qué pasa con los injustos? No heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, como leímos el versículo 8, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos, dice, heredarán el reino de Dios. Aquí están los justos, dice, heredarán la tierra por herencia perpetua, por herencia eterna. Los justos, los mansos. O sea, son aquellos, estos justos son aquellos que según el capítulo 20, como vimos la semana pasada, si regresamos a Apocalipsis, y como dice aquí en el versículo 8, cuando habla de la muerte segunda, en el capítulo 20, en los últimos versículos, estos justos son aquellos que pasaron por la resurrección espiritual, dijimos la semana pasada. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Entonces, los que disfrutaron, los que participaron de la primera resurrección, o sea, de la resurrección espiritual que ocurrió por medio de la predicación y la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, esos que experimentaron una vida nueva, la resurrección espiritual, entonces ellos son parte de esta resurrección final y con ello tienen parte en el reino de Dios, en el cual la Escritura dice que no entrará
corrupción ahí. Ninguna cosa corrompida puede entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo le dijo, para que tú puedas ver el reino de Dios, para que tú puedas entrar en el reino de Dios, te es necesario haber resucitado, espiritualmente hablando, nacer de nuevo, haber pasado por la primera resurrección. Entonces, porque ninguna cosa corrupta, todo es nuevo allí. Por eso, nuestro cuerpo nuevo, una nueva vestimenta, un nuevo templo, un nuevo cuerpo que se nos es dado, ahora como hijos, ahora podemos ser llamados plenamente hijos de Dios. Entonces, hermanos, este nuevo mundo no tiene relación ninguna con la corrupción, porque ha sido transformado, hemos sido transformados en nuevos seres, nuevas criaturas, sin relación al pecado y a la corrupción que vivimos hoy día aquí. Y entonces estamos ahí, ¿verdad? Después de la resurrección. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta resurrección? De la resurrección final, la resurrección de los muertos. Hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la resurrección, estamos afirmando la resurrección literal del cuerpo. No, cuando hablamos de la resurrección, no estamos hablando que vamos a resucitar como espíritus, como espectros, que nos vamos a unir a alguna energía que existe por ahí, a la que le llaman Dios. No, cuando hablamos de la resurrección de los muertos y todo lo que estamos diciendo y leyendo, tiene que ver con una resurrección literal de nuestros cuerpos. Un cuerpo nuevo. Un cuerpo literal. La resurrección no es solo espiritual, es literal del cuerpo. Y no solamente es una continuidad del espíritu. Tal como Jesús resucitó, así también nosotros resucitaremos. Como dice Pablo, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. En el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando Pablo, ¿verdad?, desarrolla la doctrina de la resurrección de los muertos, él no está hablando de una resurrección espiritual, sino está discutiendo sobre nuestro cuerpo físico, el cuerpo de la resurrección. Porque habían personas en Corinto que no creían que iba a haber resurrección física del cuerpo. Y entonces Pablo está corrigiendo eso y está enseñando que va a haber una resurrección literal del cuerpo en la resurrección, en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y con ese cuerpo nos vamos a presentar, como vimos la semana pasada, delante del trono blanco para ser juzgados según nuestras obras. Pero los que estaban inscritos en el libro de la vida, o sea, los que creyeron el Evangelio, entran a este cielo nuevo y tierra nueva que se nos comienza a describir aquí en el capítulo 21 de este libro. Entonces, la enseñanza, por ejemplo, hermanos, del budismo o del hinduismo, es que la salvación consiste en escapar del cuerpo, y muchas religiones a través de la historia, la doctrina de estas religiones es de que para ser salvos hay que escapar de este cuerpo. Esa es la enseñanza del budismo o del hinduismo, ¿verdad? Que la salvación consiste en escapar del cuerpo, deshacerse de la carne, de esta carne. Y cuando esto ocurre, dejamos atrás el pecado, según esas doctrinas, pero no es la doctrina ni la fe cristiana esa. La fe cristiana enseña no la evasión del cuerpo, sino la redención de nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Nuestro cuerpo va a ser redimido, va a ser transformado. Entonces, algunos han dicho que si la gente en aquel tiempo hubiera sabido de las bombas y todo lo que sabemos hoy día, ¿verdad? Y que los cuerpos a veces vuelan en pedazos, quizás hubieran tenido más argumentos para decir que cómo iba a ser eso, de que el cuerpo va a volver a constituirse.
Pero no importa si nuestro cuerpo fue incinerado, si una bomba nos hizo pedazos o de toda forma al final no los gusanos nos van a comer, pues hermano. Pero la doctrina de la resurrección de los muertos es que el cuerpo nuestro va a ser reconstituido en la resurrección de los muertos. ¿Cómo va a ser eso? Pues yo no sé cómo va a ser Dios eso, pero eso es lo que la Biblia enseña. Por el poder de Dios, por el poder de Dios, por la potencia de Dios, nuestros cuerpos van a ser reconstituidos en la resurrección. Cuando el Señor venga a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos y así lo vamos a recibir en las nubes y estaremos para siempre con Él. Entonces, hermanos, mire Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, Romanos 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel, dice, que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, mora ese espíritu, hermanos, en nosotros. Amén. Y Pablo les está dando confianza aquí a los romanos. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, o sea, si han sido sellados, ¿verdad? Si han creído el evangelio, pues el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, o sea, reconstituirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces, hermanos, la Escritura quiere que nosotros tengamos confianza. Tengamos confianza. Por eso Jesús enseñó y dijo, no tengan temor del que puede matar el cuerpo. Por eso los cristianos estuvieron dispuestos a morir en la hoguera, ser comidos por los leones. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mirada y su esperanza en algo más glorioso que el cuerpo mortal en el que habitaban. Por eso Pablo dice que hasta aunque este templo, aunque este hombre se destruyere, tenemos de parte de Dios un templo eterno, un cuerpo nuevo que Él nos va a dar. Y eso es algo fundamental en la fe cristiana. Entonces, puede ser que enfrentemos diferentes cosas. Algunos desde su mismo nacimiento nacieron con desperfectos en sus cuerpos, ¿verdad? Otros por un accidente, por una enfermedad, por algo genético. Hemos tenido que sufrir diferentes cosas, nos han tenido que operar. Hemos tenido que experimentar limitaciones, angustias y muchas cosas por nuestro cuerpo. Pero todo eso va a terminar. Todo eso va a terminar en la resurrección de los muertos. Y todo eso no tiene nada que ver con ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde vamos a habitar por toda la eternidad. Entonces podemos afirmar con toda seguridad, hermanos, que el Señor nos dará un cuerpo precioso, ¿verdad? Semejante al de la gloria suya, dice la Escritura. Ahora, el cuerpo nuevo, ese cuerpo nuevo, hermanos, se relaciona con el actual. Y quisiera que habláramos un poquito ahora de eso. Quiero que busquen dos pasajes en Lucas capítulo 24. Si vamos a Lucas capítulo 24, Lucas 24. Y hermanos, si me ayuda a buscar ahí a poner Juan 20, 25 y buscamos Lucas 24, versículo 39. Estos dos pasajes nos dan una buena idea de cómo se relaciona ese cuerpo nuevo con nuestro cuerpo actual. Hay una relación entre ese cuerpo que vamos a tener en la eternidad con nuestro cuerpo actual, hermano.
Lucas capítulo 24, versículo 39. Entonces, veamos desde el 37, dice Lucas 24, 37. Entonces dice, espantados, o sea, los discípulos y atemorizados pensaban que veían espíritu, dice. Pero él les dijo, o sea, Jesús, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Aparentemente no reconocían a Jesús. Pero Jesús se revela y se presenta a ellos y indica que les vean sus manos y sus pies para que ellos puedan relacionar lo que ellos estaban viendo con el cuerpo que Jesús había tenido antes de la muerte y antes de la resurrección. Y entonces les dice, vean mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved. O sea, era un cuerpo físico. Dice, tóquenlo. No era un espanto, no era algo, no era una imaginación. Dice, pálpenlo, tóquenlo y véanlo. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, era carne y hueso lo que estaba allí enfrente de ellos. Era Jesús, como ustedes ven que yo tengo, les dice. Y diciendo esto, dice, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, dice, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, y les comenzó ahí a compartir. Entonces, hermanos, miren Juan capítulo 20, 25. Vamos a ver ahí en la pantalla. Dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal, o sea, Tomás, ¿verdad? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré, dice Tomás. ¿Verdad? No creía Tomás. Dice, si yo meto mi dedo, si meto mi mano en su costado, dice, yo voy a creer que él es el del que ustedes me hablan. Versículo 26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, le dice, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis sino creyente. Entonces, versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, es una expresión, hermanos, que se queda corta ahí la traducción, pero es una expresión de asombro, pero al mismo tiempo de adoración, de admiración, y dice, Dios, Señor mío y Dios mío. Como también es una expresión de perdóname por dudar. Mire versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos metido el dedo, hermanos. Démosle un aplauso al Señor. No hemos metido el dedo, ¿verdad?, en las llagas. No hemos metido el dedo en las llagas de Jesús, ni hemos visto su costado roto. Pero hemos creído por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, hermano. Y estamos aquí. Entonces, hermanos, ese cuerpo nuevo que vamos a tener va a preservar nuestra identidad. Lo primero.
Ese cuerpo con el que vamos a vivir en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, va a preservar nuestra identidad, ¿verdad que es claro eso? Era Jesús, era el mismo Jesús, y la identidad de Jesús era, quizá les costó reconocerlo, pero era el mismo Jesús, y su cuerpo preservaba la identidad de Jesús. Tenía las heridas en sus manos, en sus pies, la herida en el costado de la lanza que lo atravesó. Entonces ese cuerpo preservará nuestra identidad en la eternidad. Ese cuerpo será reconocible como nuestro cuerpo. Como el Señor mismo lo dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Allá usted va a decir, mira mi nariz, no sé qué va a decir usted, pero algo va a decir usted. Miren que yo soy. Sí, yo mismo soy. Vivimos en Santa Ana, cuando en el mundo antiguo, en el siglo pasado vivimos, sí, en Santa Ana vivimos, allá nos conocimos. Es reconocible nuestro cuerpo. Lo más probable es que ese cuerpo tendrá más o menos las mismas dimensiones que el que tenemos. Ay, hermano, mire, estas libritas de más no me podrá ayudar el Señor, ya. No, ya no va a haber necesidad de Aesthetic Center ni nada de eso, hermano. Ni de preocuparse por la dieta, porque imagínense, si aquí, por eso, como dijo un sobrino, dijo, herencia maldita, dijo, porque no le gustaba, le daba, ¿cómo se llama? Alergia a una comida que, bueno, no sé si le gustaba o no le gustaba, pero hay cosas que quisiéramos comer más y ya no podemos, porque ya nos llenamos, porque nos da alergia, porque tenemos prohibición médica. Por eso decía, ese cuerpo, hermano, va a estar preparado para disfrutar todo, hermano. Entonces ese cuerpo, como estamos viendo en Jesús resucitado, va a tener más o menos las mismas dimensiones, pero sin defectos. O sea, esa pancita de más, no se preocupe, ya no va a estar ahí, hermano. Las arruguitas, todo eso ya no va a estar allí. Tendrá el peso correcto, ese cuerpo. Y los músculos adecuadamente desarrollados, etcétera. Más o menos va a ser la misma constitución, pero sin defectos nuestro cuerpo. Va a estar perfecto, peso correcto, músculos bien desarrollados, etcétera. Ya no se va a enfermar, no va a sentir dolores, ni va a envejecer, pues es un cuerpo eterno, hermanos. Es un cuerpo eterno. Entonces Jesús le dice, ¿tienen algo que comer? Les dice. Entonces con ese cuerpo, hermanos, vamos a poder comer. Ay, hermanos, si yo pensaba que en el cielo solo, ¿cómo vamos a estar como con una alita ahí en una nube? Pero eso no es lo que estamos viendo aquí. No, es un cuerpo real, un nuevo cuerpo. Entonces vamos a poder comer con ese cuerpo. Y le dieron un pez asado, leímos, y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Era el mismo cuerpo, aún tenía las marcas de los clavos, tanto en las manos como en los pies, y la perforación en su costado. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses, hermanos, les dice, no quiero que sean como los que no tienen esperanza. No se consuman de tristeza, de dolor. Cuando sus seres queridos, nuestra hermana Lucy, cuando nuestros seres queridos parten de este mundo, dice, no quiero que se consuman de dolor, dice Pablo, y que sean como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Algunos tienen mucha nostalgia por las malas ideas que tienen de la eternidad y del cielo, y dicen, y nos vamos a ver y nos vamos a conocer. Y como quien dice, pues sí, vamos a tener vida eterna, pero
A saber, va a ser como algo solitario, nadie nos vamos a conocer allá. Eso no es lo que la Biblia enseña, hermano. No, va a ser un gozo completo. Un gozo, todas las tristezas, las tragedias, todo el dolor que pudimos haber vivido en esta vida, será como nada. Será como nada. No importa, como el pobre Lázaro, ¿verdad? Que vivió su vida mendigando, comiendo de las sobras de la mesa de aquel hombre rico. En el cielo, en la eternidad, en la presencia de Dios, todo eso será como nada, como nada. Entonces ese cuerpo, hermano, ese cuerpo nuevo tiene una relación orgánica. Ese cuerpo preservará nuestra identidad, ese cuerpo podremos comer con ese cuerpo. Por eso dijo Jesús que nos sentaremos en la mesa con Abraham. Por eso Jesús dijo que iba a volver a probar del fruto de la vid cuando Él regresara en su reino. Entonces, ese cuerpo nuevo, hermanos, tiene una relación orgánica con el actual. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que habrá una relación, hermanos, entre el cuerpo que es enterrado y el que resucitará. Eso enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Su argumento y su ilustración es como la semilla, le dice a los corintios, necios, les dice, ustedes cuando siembran una semilla, ¿verdad? El tercero todavía no, hermano, estamos en el segundo. Cuando usted siembra una semilla, dice, cuando usted siembra una semilla, lo que sale no es la semilla, sino que sale un cuerpo nuevo, pero es la misma semilla de donde sale ese cuerpo nuevo. Entonces hay una relación orgánica entre la semilla que siembra y el cuerpo, la planta nueva que sale. Es la ilustración que Pablo ocupa en 1 Corintios 15. Entonces hay una relación orgánica entre el cuerpo que se entierra y el cuerpo que vamos a tener en la resurrección de los muertos. De ahí, de esa semilla que se siembra, sale la nueva planta, el nuevo cuerpo. Esa es la ilustración que Pablo ocupa. Entonces, algunos hermanos han tratado de ridiculizar la doctrina de la resurrección, preguntándose, por ejemplo, que si debemos creer que las partículas vendrán de todo lugar, ¿verdad? Las partículas de nuestro cuerpo viejo. Pues yo no sé de dónde vendrán las partículas, pero de algún lugar van a venir, hermano. Y entonces dicen algunos, y los que fueron incinerados, y si se lanzaron las cenizas al viento o al mar, y si se la comieron los animales. Bueno, no sabemos cómo va a ocurrir eso, pero tampoco sabemos cómo es que de una semilla que usted siembra sale, de un granito de maíz sale una gran planta y con un montón de mazorca. Explíqueme eso y yo le voy a explicar cómo es que del cuerpo suyo que vamos a enterrar o del que usted va a enterrar el mío, va a salir un cuerpo nuevo, hermano, con el que vamos a vivir por toda la eternidad. Ese es un milagro. Sí, lo mismo pasa cuando cosechamos, ¿verdad? Es un milagro. Es un milagro. Cada planta, cuando nos comemos el elote, ahí en el almuerzo, ya sea en tamales o en atol o en tortillas, es un milagro, hermano, que estamos comiendo. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro cuerpo, hermano, sabemos que hermanos, nuestro cuerpo cambia con el tiempo. Nuestros cuerpos cambian constantemente, sabemos eso, ¿verdad, hermano? Creemos eso, hermano. Y a veces no quisiéramos eso, pero así es. Nuestro cuerpo de hace 20 años es diferente. Está distinto ahora que nuestro cuerpo de hace 20 años, ¿verdad? ¿Está convencido de eso, hermano? Si no, le vamos a traer un espejo. Le vamos a traer un espejo. Pero el cuerpo suyo que tiene ahora, aunque es distinto al que tenía hace 30 años, es bien diferente, pero es
el mismo. Bueno, si yo le enseño de Marco, ¿verdad? De Marquito le decimos. Marquito, ya no le digo Marquito porque le digo Marco y lo tengo que ver así para arriba. No, hace solo 3 años. Si yo le enseño una foto de hace 3 años, así lo miraba. Hace solo 3 años y hoy, pero es el mismo. No lo han cambiado, hermano. Es el mismo cuerpo, pero ha cambiado, ha crecido, se ha engordado, ha adelgazado, se ha arrugado. Algo le ha pasado, pero no es el mismo. Entonces, imagínense, pensamos en el cuerpo de un bebé, un niño que nació este mes de enero. Y si lo vemos dentro de 20 años, va a ser un cuerpo bien diferente, pero es el mismo cuerpo que tenía hace 20 años como bebé. Hay una relación entre el cuerpo que tuvimos cuando éramos bebé y el que estamos ahora. Es el mismo cuerpo, porque el cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo es dinámico. El cuerpo está cambiando, no es estático. Las partículas, la composición ha cambiado quizás, pero es el mismo cuerpo. Y están dispuestas las partículas, los no sé qué, de otra forma, pero es el mismo cuerpo. Todos nuestros cuerpos están constituidos de los mismos elementos. ¿De qué estamos constituidos nosotros, hermano? Carne y sangre, dice la Biblia. Pero el cuerpo que Jesús tenía ya no tenía sangre. ¿Se dieron cuenta? Sé que tenía las heridas. Si yo anduviera con una herida, si usted me hace una herida aquí, me desangraría hasta que me salga la última gota de sangre, y más si me abre aquí de una vez y también en los pies, botaría toda mi sangre, porque mi cuerpo, dice la Biblia, que somos carne y sangre. Pero Jesús, el cuerpo con que Jesús resucitó, ya no tenía sangre, era carne y hueso. ¿No ven que mi cuerpo es carne y hueso? Dice, y por eso tenía la herida allí, pero eso no era problema, porque ya la Biblia enseña que la vida del hombre, la vida del cuerpo está en la sangre, pero la vida de ese nuevo cuerpo ya no es una vida material como la actual, es una vida distinta. Ya no depende de la sangre que circula en las venas de ese cuerpo, sino es una constitución diferente del cuerpo de la resurrección, pero es el mismo cuerpo que sale del cuerpo en el que estamos ahora. Amén, hermanos. El cuerpo es dinámico, está cambiando constantemente. Eso afirma la doctrina de la resurrección. Entonces, terminando, vamos a llegar aquí. Hermanos, Pablo dice, hermanos, dice, recuérdense que ustedes han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la palabra, dice, no se acuerdan, ¿que no saben que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y leamos este versículo para concluir. 2 Corintios capítulo 5. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hermanos, todo lo que estamos haciendo hoy día con este cuerpo va a tener repercusiones en la eternidad. Fíjese, eso es importantísimo. De lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo ahora, de cómo lo ocupamos, de cómo es nuestro instrumento, de cómo vivimos hoy, qué hacemos con nuestro cuerpo, eso va a tener repercusiones. Hay una relación de ese cuerpo de eterno con el actual. Hay una conexión orgánica, espiritual. Por eso Pablo dice que santifiquemos al Señor no solo en espíritu, pero también en cuerpo. Es una doctrina bien diferente a la doctrina gnóstica que los corintios habían
asimilado que los gnósticos enseñaban y enseñan lo mismo que el hinduismo y estas otras religiones orientales, que hay que liberarse del cuerpo, que el cuerpo es como el bagazo, que lo que importa es lo interior, el espíritu. Sí, Pablo dice, sí, el espíritu importa, pero el cuerpo también importa. Tu cuerpo importa. ¿Qué haces con tu cuerpo? Importa. Y tiene consecuencias eternas lo que tú haces con tu cuerpo. Esa es la enseñanza cristiana. Entonces, por eso dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hablamos de eso la semana pasada. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir en la eternidad, donde estamos ahorita, después del juicio del trono blanco, y que seamos galardonados como creyentes, no vamos a ser castigados, pero vamos a ser galardonados en una mayor medida o en una menor medida. Pero va a depender, dice Pablo, de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si tú edificaste heno, paja, hojarasca, el fuego de Dios, del juicio de Dios, va a probar eso, va a consumir lo que no sirvió, pero si tú edificaste con oro, con plata, con piedras preciosas, eso va a tener su galardón, su premio, sus beneficios en la vida eterna. Entonces, lo que ahora estamos haciendo con este cuerpo es importante, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, dice. Entonces, lo que hacemos ahora es importante y se relaciona con lo que vamos a recibir en la eternidad. Por eso, ¿verdad? Hoy que está de moda eso de la semilla mejorada, por ejemplo. Depende de la semilla que usted siembre, así va a ser la planta, ¿verdad? Entonces, si usted siembra una semilla mejorada, entonces, ¿qué quiere sembrar, hermano? Cuando nos lleven al cementerio, que sea una semilla mejorada, ¿verdad, hermano? Su semillita ahí toda, bueno, con tal que sea semilla, hermano. Algunos van a ser salvos así como por fuego, dice la Biblia, ¿verdad? Así como cuando pasamos exámenes raspadito. Esa es gloria a Dios, pues, porque al final, como dijo el Señor, con solo que tengamos entrada en el reino de los cielos, hermanos, con eso más que suficiente. Pero, hermanos, todavía el Señor sobre eso nos da el chance. Usted tiene chance. Ahora, mañana, pasado, hasta el último día de su vida, de que la semilla que siembren, cuando nos lleven al cementerio, sea una semilla mejorada, hermano. Una semilla renovada, una semilla buena. Pero eso va a depender de lo que ahora hagamos estando en este cuerpo. Por eso dijo Pablo, el que fornica, dijo. Los pecados sexuales, según lo que dice Pablo, dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tiene repercusiones. Entonces, hermanos, somos llamados a vivir una vida con los ojos puestos en la esperanza gloriosa que se nos ha dado y vivir yendo en pos de este tiempo y de esa instancia en la cual entraremos por la gracia de Dios a ese reino precioso. Vamos a terminar y vamos a ver el capítulo 15 de 1 Corintios para describir en la última parte varias cosas de este cuerpo que nos dice ahí Pablo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que venir la otra semana, hermano.
¿Qué les parece? Bueno, vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.